Seguimos en La Tecla en vivo y bueno, en este ciclo de charlas que tenemos con todos los referentes y dirigentes de la ciudad, hoy tenemos invitado a Federico Martelli del Movimiento Unidad Popular, del MUP, más conocido. Federico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, nosotros siempre en estas charlas, obviamente que cuando uno empieza a hacer política y se mete, sobre todo de joven, como lo hiciste vos, viene con sueños de cambiar realidades, seguramente tendrás un proyecto de vida dentro de la política a futuro, en beneficio de la gente. Contame qué es lo que te motivó de tan joven a iniciar tu carrera política, a estar con la gente. ¿Qué fue lo que te motivó? Sí, estando en el colegio secundario en mediados de los 90, creo que una parte de lo que fue esa generación, los que crecimos durante el menemismo, comenzamos a vivir en carne propia las consecuencias de esa política del neoliberalismo, de la política de ajuste. Creo que todos los jóvenes pasamos por las racias, en los boliches, en los recitales, la mística de esas movilizaciones de la noche de los lápices que tenían 5.000, 10.000 pibes, la situación económica de nuestros viejos, que veíamos. Yo creo que nosotros fuimos la primera generación que vio claramente que podía vivir peor que la de sus padres después de 80 años. La Argentina se había caracterizado por una idea en la cual con esfuerzo, con estudio y con sacrificio se podía vivir mejor que la generación anterior, comprarse un terreno, hacerse una casa. Creo que es una historia de la clase media y de la clase obrera argentina durante 80 años. Y con la desocupación de los 90, muchos pibes vieron que la salida era hacerse el pasaporte español o italiano, o directamente ya no pensar en comprarse una casa o un terreno, sino en ver si podían pagar el alquiler. Yo creo que todo eso fue empujándome a mí, a un grupo de compañeros del colegio y de amigos, a ir involucrándonos de a poco. Y después, cuando empecé la facultad en el 97, ya me metí un poco más a fondo y me di cuenta que la política era un camino que iba a elegir para el resto de mi vida. Y eso te hizo trabajar, porque el MUP se ha caracterizado por ser un movimiento casi social, ¿no? O sea, ustedes siempre están muy ligados a las clases bajas, Sí. Se meten en los lugares donde los políticos no les es cómodo. Sí, nosotros en aquellos años, 99, 2000, 2001, la gente se tiene que acordar del momento social que se vivía. Naturalmente el trabajo territorial en los barrios era muy importante para nosotros, porque veíamos el sufrimiento de muchos compatriotas, muchos vecinos de la ciudad que estaban sin trabajo, pasándola mal, con hambre, y naturalmente en cualquier asamblea barrial, en cualquier encuentro, lo que surgía era la necesidad de construir un comedor, una copa de leche, ver cómo conseguir medicamentos, ver cómo conseguir alguna ayuda del Estado. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento el índice de adultos mayores jubilados era mucho menor, que no existían la cantidad de programas sociales que existen hoy, y que miles y miles de vecinos de nuestra ciudad estaban librados a la buena de Dios, sin ninguna protección del Estado, y ahí surgían naturalmente niveles de organización comunitaria. Así que fundamos los primeros comedores en Gorina, en el asentamiento de la Fábrica, en el barrio La Unión, en el barrio futuro de Melchor Romero, y a partir de ahí un involucramiento mayor y una conciencia plena de la realidad social que se vivía. Fueron años de mucho trabajo social, que después, por supuesto, el Estado, a partir de la llegada de Néstor, fue ocupando ese lugar que ocupaban las organizaciones sociales a partir de la generación de empleo, por ejemplo, con los programas de cooperativas, que hoy aparecen tan cuestionados, pero que para miles de platenses fueron una fuente de ingreso genuino. La asignación universal por hijo, todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social, que permitieron paliar esa crisis. Y en los barrios periféricos donde uno veía que había desocupación, que no había servicios públicos, que no había viviendas, hoy vos los recorres y ves que esas viviendas ya son de material, que las calles han tenido algún nivel de mejoramiento, que han llegado los servicios públicos, pero sobre todo que todas esas personas tuvieron trabajo, y eso me parece que fue el puntapié de la recuperación de la ciudad. Seguro. Y en base a toda la experiencia que vos tenés en la ciudad, ¿cómo la ves hoy? ¿Cómo ves que la dejó el gobierno anterior, que se encontró Garro, y cómo evolucionó desde diciembre a hoy? Mira, yo veo una ciudad estancada. Yo cuando era chico a mí me decían que La Plata era como Mendoza o como Rosario.
una ciudad parecida en algún aspecto, de las más importantes de la Argentina, más chica que Capital, lógicamente, pero en primer lugar, en la vanguardia de las cuestiones culturales, sociales. Y la verdad que hoy vos vas a Mendoza o vas a Rosario y volvés y te dan ganas de ponerte a llorar. La ciudad está estancada, la ciudad se ha achatado, ha crecido de manera totalmente caótica, desordenada. Este crecimiento caótico y desordenado trae consecuencias como las que escuchábamos hoy del tema de inundaciones, falta de servicios, falta de transporte, falta de planificación estratégica. Una ciudad que hace 30 años que vive de la provincia y de la universidad, ¿no? Para quienes nos escuchan tienen que saber que la universidad este año, por ejemplo, tiene un presupuesto mayor al de la propia municipalidad. Ahora, cuando en el 60 éramos 300.000 habitantes y se vivía de la provincia y de la universidad, alcanzaba. Hoy, que somos 800.000 habitantes, no alcanza, y no hay un proyecto estratégico de captación de renta. Es decir, ¿de dónde va a salir el presupuesto que la ciudad necesita para brindar servicios y para redistribuir? ¿Sí? No hay inversión industrial, no hay inversión en turismo, no hay inversión en tecnología. Entonces la ciudad se ha achatado, y la gestión anterior me parece que ha tenido aspectos positivos respecto sobre todo de la relación casco-periferia, con la apertura de las avenidas, con la inversión en infraestructura en la periferia, en Los Hornos, en Villa Elvira, en Romero, en Alto de San Lorenzo, la cantidad de asfalto que se ha hecho, los servicios que se han llevado, pero le faltó tener una visión más a largo plazo de qué se va a hacer con La Plata. Por eso yo hablo de los valores que se perdieron. Si vos, cuando salís de La Plata, ¿qué te dicen de nuestra ciudad? Te dicen, ciudad planificada. Sí, eso es el casco, que hoy es el 30%. Sí, en el 1800. Bueno, te dicen ciudad segura. Cuando yo tenía 15 años volvía de bailar caminando a las 6 de la mañana y no pasaba nada. Hoy es una ciudad donde no podés caminar después de las 8 de la noche por los barrios. Te decían ciudad de la inclusión educativa. Yo fui a una escuela pública en la primaria y hoy los pibes que van a la escuela pública, después cuando entran a la universidad, pierden niveles de competitividad enormes. Entonces esos valores que caracterizaron a nuestra ciudad se fueron perdiendo. Me parece que son los valores que nosotros tenemos que recuperar y agregarle estos 3 nuevos valores que yo te decía, que son industria, turismo y tecnología. Es decir, ¿cuál va a ser la ciudad de La Plata de este siglo? ¿Sí? No podemos seguir pensando que es la ciudad únicamente que vive de la administración pública, porque no se puede crear nuevos empleos en la administración pública. Y La Plata necesita 20.000, 30.000 empleos nuevos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un ministerio nuevo que emplea a 30.000 platenses para solucionar el problema del trabajo con calidad? No. Entonces, en la periferia, en el tercer cordón de La Plata, ya se vive como en el conurbano. Y nosotros tenemos un riesgo extra. La Plata tiene casi 960 kilómetros cuadrados. Es una de las ciudades más grandes del conurbano. ¿Sí? Más grande que todas las que Berazategui, que Varela, que Ensenada, que Quilmes, que Avellaneda, que Lanús. Y tiene una cantidad de tierra rural enorme. Naturalmente nuestra ciudad va a crecer, porque es la que más posibilidades tiene de crecer, una de las que más tiene en el conurbano. Entonces, nosotros vamos a ir naturalmente al 1,5 millones, a los 2 millones de habitantes en 20 años. ¿Con qué condiciones? ¿Con qué planificación? ¿Con qué sistema de transporte? ¿Con qué sistema de asignación de tierras? Si no vienen los desarrolladores inmobiliarios, que me parece que es extraordinario el aporte que realizan en términos de inversión, pero desarrollan sin una orientación del Estado. Y ahí es donde después vemos estos barrios gigantes que están creciendo, que no tienen sistema de transporte. Hace poquito estuve en Olmos, en un barrio en 35 y 185. Un barrio, la verdad, no lo conocía, 15.000 habitantes que creció en 10 años. No tienen transporte, no tienen nada. Porque evidentemente la ciudad no está pensando cómo crece para el oeste, sino que se sigue concentrando en brindar servicio a las localidades más desarrolladas históricamente. Claro. ¿Y ustedes como agrupación vienen trabajando en ese pensamiento de una ciudad para los próximos 20 años? Sí, nosotros estamos armando los equipos técnicos pensando en el 2019. Creemos que para eso hay que convocar a los mejores técnicos y profesionales de la ciudad, a los sectores de la producción y el trabajo, y empezar a discutir un modelo de desarrollo que tenemos que discutirlo transversalmente de todas las fuerzas. No es cuestión del peronismo ni de un solo espacio político, sino de todos. Y centralmente nosotros lo que queremos poner en el centro de la discusión es esto: si el proyecto va a ser de producción y trabajo. Para eso hay que involucrar a los gremios, a los sectores del trabajo y a los sectores de la producción y los servicios. Si nosotros creemos que vemos el espejo de Berazategui, como en 15 o 20 años construyó 20 parques industriales, ¿sí? Y nosotros tenemos uno, con 11 industrias adentro.
Si nosotros no atraemos la industria en una zona específica de la ciudad que hay que asignarla, que decir, bueno, vamos en una zona de la Ruta 2 pensar la producción industrial de La Plata, pero eso es algo de trabajo que trascienda lo público, que unifique lo estatal y lo privado, que sea motor de la captación de estas inversiones, que le ofrezca un diferencial a los que están buscando dónde radicarse, y no solo inversiones industriales, sino también turísticas y inmobiliarias. O fíjate, te repito el ejemplo de Berazategui, lo que es sobre la autopista de La Plata-Buenos Aires, el ramal Hudson, la cantidad de countries, centros comerciales, zona de vivienda que se están construyendo. Si nosotros tenemos que pensar la ciudad, ¿qué se piensa? La Plata se piensa el casco. Nosotros tenemos que pensar la ciudad hacia la zona oeste, hacia la ruta 36, hacia la ruta 2. Tenemos todo el frente de la 36 y todo el frente de la ruta 2 que tienen condiciones excepcionales porque te brindan la salida a Capital, la salida a Pinamar, a Mar del Plata, a la costa atlántica, la salida al interior bonaerense y en 30 minutos el ingreso al centro de la ciudad. Podemos pensar en desarrollar la zona oeste, los edificios, las inversiones inmobiliarias, las inversiones turísticas, o seguir recargando el casco urbano, hacer más edificios en el casco urbano, deteriorar la calidad de vida, transformar el tránsito en un caos, deteriorar la calidad del que eligió vivir en el casco y tiene una casa hace 20, 30 o 50 años y ve cómo le nacen edificios al lado que le transforman la vida en un caos. Parece que lo que tenemos que discutir es esto. Ahora, muy difícil discutir esto hoy en día cuando la actual gestión no puede ni siquiera levantar la basura, un problema que las ciudades modernas resolvieron hace 150 años. Ahora, te hago una salvedad, ¿no? Porque tocaste un tema que por ahí lo hablé en su momento con el intendente de Berazategui, con Musi, y Patricio me decía, ¿sabes por qué vienen todos acá, a los polos industriales? Porque la gran mayoría son de La Plata, son todos empresarios de La Plata los que están en los polos industriales, porque acá no le pedimos coima. Acá hubo una gran situación muy delicada durante muchos años en donde se le pedía coima a aquel que quería invertir en la ciudad. Y se iban para el lugar, me voy 30 kilómetros para allá, puedo hacer lo mismo, y en realidad, este ha sido uno de los ejes también, digo para hacer también una autocrítica, ¿no? No en tu caso porque no fuiste gobierno, pero digo, desde el peronismo, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos? Pero también, ¿cuáles fueron las razones por las cuales no conseguimos todo esto? Que sí lo consiguió un intendente del mismo partido político y que fue reelegido. Y ahí están las cuestiones, ¿no? Tiene que ver con la visión de ciudad. Si proyectás la ciudad los próximos 30 años y estás comprometido con eso, claro, tenés que evitar las trabas a la inversión. Y el tema de las coimas y el tema de la corrupción es uno de los problemas, claro. Que todos los conocemos, los testimonios de los mismos empresarios. Exactamente, y también el tema de las condiciones estructurales. Mirá, me tocó ir a hacer un trámite a obras particulares. Sí. 20 números por día para conseguir un plano, claro, que se hace una fotocopia como si estuviéramos en la década del 70, cuando eso podría estar completamente digitalizado y con una tarjeta de crédito a través de la computadora, claro, los arquitectos, los planificadores, los gestores podrían bajar los planos que necesitan. Es verdad. Ahora, andás a hacer la cola, llegás a las 10 de la mañana y te dicen, no, tenés que venir a las 8, sacar un número, y depende del número que te toca, podés estar 2, 3 o 4 horas esperando para sacar un plano. Vos pensás que ese trámite lo tienen que hacer todos aquellos que tienen que habilitar un comercio. Entonces, arrancás mal, arrancás con 5 horas de cola por algo que se tendría que haber digitalizado hace 10 años. Y aparte hay otro tema más que tocaste recién y que es muy interesante, y volviendo a la comparación, porque justo tocaste Berazategui. En Berazategui no se podían hacer edificios de más de 4 pisos. Es más, vos vas a Berazategui, recién ahora comenzaron a hacer edificios más alto. Vos pasás por la autopista, no vas a encontrar ningún edificio, y en Quilmes vas a encontrar cualquier cosa, como le pasa en La Plata. Y eso porque por una cuestión de urbanismo, es decir, ¿cómo vamos a tener un edificio acá si no está preparado? Sí, lo que pasa es que tenés que priorizar. Muchos priorizan, en el caso de Musi priorizó la ciudad los intereses personales, y acá se priorizaron los intereses personales de la ciudad. O sea, bueno, claro, por eso la diferencia es... O sea, ¿cuánta gente está como Federico en los barrios caminándolos? A todos les gusta hacer política de la ciudad, del café, estar calentito. Sí, o sea, sí. Entonces, es el de acuerdo al proyecto de vida que quieras. Si querés trascender en los libros de historia o querés ser momentáneo. O sea, en la historia, en la política, ¿no? Están los que sufren la política, que son aquellos que ven las consecuencias. Por supuesto. Están los que son parte un poco de la política y los que la crean. Ojo que no estoy marcando como que es un hito, no, te digo, pero lo que vos marcás de la urbanización... Pero son dos proyectos de ciudad bien diferenciados y bien distintos, ¿no? ¿Y pero qué es mejor?
defender a lo tuyo. Es como Mar del Plata hoy. Mar del Plata es un caos Total, claro. porque no hay nadie que piense y priorice la ciudad. O sea, en Mar del Plata se priorizaron los intereses personales durante muchos años. Sí. Y hoy están pagando las consecuencias. La ciudad más insegura del país, la que menos producción tiene, no tiene comercio, están todos cerrados. El gobierno es un alto caos. nivel de desocupación. Sí, el gobierno de Mar del Plata es un caos. Tiene que venir gente afuera para poder poner un poco de cordura. Ni siquiera estamos hablando de planificar. Me parece que tiene que ver con... Y La Plata tiende a eso, ¿no? Tiene que ver con la forma en que uno llega a ocupar un determinado lugar. Yo creo que si vos primero tenés que tener en claro qué proyecto de ciudad tenés. Y me parece que muchas veces la dirigencia política lo que le pasa es que cuando llega a un determinado lugar se empieza a preguntar qué hacer. Y vos cuando te agarra la gestión cotidiana, te tapa de problemas, no podés tener un proyecto estratégico, porque vos te sentás en el sillón de calle 12 y decís, ¿y hoy qué hay que hacer? Como dice el actual intendente. Y sí, problemas tenés un montón todos los días, y eso te impide pensar la ciudad estratégicamente. Y cuando además ves el presupuesto con el que contás, decís, no puedo hacer nada más que la policía municipal, la recolección de residuos y cambiar la luminaria. Me parece que hay que dar vuelta a la forma en que uno gestiona y pensar cómo debería ser esto, cómo consigo los fondos para estructurar, porque La Plata tiene un problema serio que es captación de renta. Con el presupuesto actual de la ciudad no se puede hacer mucho. Ahora, nos adaptamos a esa situación, la padecemos y gobernamos de esa manera, o empezamos a reformular la forma en que la ciudad capta renta. Es decir, ¿cómo capta renta Avellaneda? O decir, bueno, al Alto Avellaneda le cobra 400 millones de pesos por año. A la Shell le cobra otros 400 millones de pesos por año. Es decir, nosotros, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los country que tenemos dentro de la ciudad, con la cantidad de impuestos que por ahí no se están cobrando? No se están cobrando respecto y no se ha hecho el relevamiento. Y claro, respecto a la cantidad de superficie construida que tienen. No solamente los country deben pagar por las casas que tienen construidas dentro, también deben pagar por los clubhouse, por las canchas de tenis, por la pileta, por las caballerizas. Entonces, cuando vos no tenés presupuesto, la gente dice, no me hacen, yo entiendo a la gente que dice, no me hacen el asfalto, no tengo el servicio, no tengo la luminaria, no tengo esto, no tengo el otro. Ahora, todo eso es plata, y la ciudad con el presupuesto que tiene, no lo puede hacer. Nosotros tenemos que ir a un sistema del cual poder traer inversores en el sector turístico, en el sector industrial, en el sector de servicios, para que la municipalidad pueda captar esa renta necesaria para desarrollar la infraestructura, para decir, tenemos que tener una salida rápida a la Ruta 2. Hoy agarrás la 44 un día de semana, bueno, también los fines de semana, estás 40 minutos hasta la Ruta 6. Y eso es pérdida de competitividad para el comercio, para la producción. Es imposible. Yo lo hago todos los días, es imposible. Y aleja al turismo. El que vuelve de Mar del Plata no va a entrar en La Plata a cenar, que va a estar 40 minutos cruzando la 44. El que dice, bueno, podemos desarrollar una zona inmobiliaria sobre la Ruta 36 o sobre la Ruta 2, y sí, tengo 50 minutos para ir al trabajo. Entonces, parece que hay un montón de cosas que hay que mirarlas desde otro lugar, y hay que estar preparado para eso. Parece que un tema central, por lo menos para mí, que quiero ser intendente, que estoy trabajando para eso, es pensar la ciudad de otra manera, dar vuelta al mapa y prepararse. Me parece que la dirigencia política está mucho pensando en los negocios personales, pensando en el poder por el poder mismo, y no pensando en la gente. Seguro. Bueno, Federico, vamos a una tanda y después eso me vas a contar. Hiciste una reunión el otro día por el Pacto de San Antonio de Padua. Y hubo mucha gente, lograste juntar un montón de gente que no todos los dirigentes logran juntar de todos los espacios políticos del peronismo, pero lo hablamos después de la pausa. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en Río. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca. Seguimos en La Tecla en vivo y seguimos con Federico Martelli, del titular del MUP, Movimiento de Unidad Popular. Contanos en qué consistió. Juntaste gente en la iglesia de Gonet para firmar el Pacto de San Antonio de Padua, este pacto que anda dando vueltas por pedido de Francisco en todos lados. Y después hiciste una cena donde juntaste un montón de referentes políticos de distintos sectores. Contame cómo surgió la idea y, bueno, a qué se debió tanta convocatoria, ¿no? Sí, estuvimos con Gustavo Menéndez en la Intendencia de Merlo,
fuimos con un equipo de trabajo a interiorizarnos sobre la gestión, sobre los problemas que había encontrado, sobre cómo estaba sorteando los problemas en el marco de esto que te decía, de capacitarnos, de formarnos, de ver cómo funciona el resto de los municipios. Y ahí nos contó de la experiencia que estaba teniendo con el Pacto de Padua. Es un pacto que involucra 10 puntos programáticos que están de acuerdo a la encíclica Laudato Si, así que la encíclica que lanzó el Papa en junio del año pasado. Estos 10 puntos tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de las personas, es decir, cuidado de la familia, la lucha contra la trata, la lucha contra la violencia de género, la lucha por el trabajo, por el acceso a los servicios, ¿no? Al agua, a las condiciones generales de vida. Y lo que está haciendo Gustavo es, primero lo firmó con otros 9 intendentes, y salir a recorrer la Argentina y a plantearle a la dirigencia política, social y gremial un compromiso ético. En el marco de lo que todos vemos que está pasando con López, ¿no? Con el caso de corrupción, los 9 millones de dólares, la discusión que hay en la política sobre la cuestión ética, moral, la corrupción, el compromiso que cada uno asume, a nosotros nos pareció muy oportuno dar una señal clara de que nosotros no somos eso y de que estamos en política por otra cuestión. Y que en ese marco comprometerse con el Pacto de Padua, es decir, comprometerse con Francisco, tiene una carga subjetiva muy muy fuerte, y queríamos traerlo a La Plata, pero no quería firmarlo solo. Me parecía que la encíclica y que lo que viene empujando el Papa es un acto colectivo, es un acto que nos compromete más allá de lo personal, sino desde la dirigencia. Por eso convoqué a dirigentes gremiales y sociales a firmar. Firmaron, Omar Alegre del sindicato del hipódromo, Federico Bach de la bancaria, Garaza de petroleros, firmaron los hermanos Acosta del comedor Juan Gabriel, en acuerdo, es decir, en comunión con el padre Eduardo Lorenzo de la Iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonet, la conocida iglesia de Gonet, que la verdad fue una ceremonia muy muy linda, que vino Gustavo, que hubo muchos invitados, con una misa de una media hora, en la cual el padre Eduardo nos hizo reflexionar sobre estas cuestiones, y después ahí fuimos a una cena que organizamos con Omar Alegre, en el cual vinieron por suerte más de 100 dirigentes del peronismo a escuchar las palabras de Gustavo y a un poco también a debatir sobre lo que viene. Por suerte estuvieron todos los sectores, lo que a nosotros nos pone muy contentos, porque habla de que hay una madurez en el peronismo de la ciudad, y de que más allá de que todos tenemos aspiraciones, pudimos ponernos de acuerdo y me acompañaron. Yo creo que mi generación en el peronismo tiene una característica muy interesante, que es que no estamos peleados entre nosotros. Yo crecí en el peronismo viendo la pelea Brera-Alac, 20 años peleados, así le fue al peronismo, ¿sí? Parece que hoy la generación que nos toca hacernos cargo del peronismo, y que nos va a tocar hacernos cargo de volver a la municipalidad, tenemos esta característica: no estamos peleados entre nosotros, no tenemos intención de pelearnos entre nosotros, sino de tener una construcción colaborativa, y creo que por eso, con ese espíritu, se pueden hacer actividades como la del otro día. Seguro, eso es importante, porque de hecho, por ahí, cuando mirás la foto y mirás las mesas, ves gente que por ahí no comparte todos los mismos ideales, pero que sí pudieron compartir una reunión y estar juntos, lo cual es muy bueno para futuro, ¿no? O sea, uno ve que no importa después quién gane dentro de la línea del peronismo en la ciudad, es posible que todos se encaminen atrás del que gane. O sea, sí, yo creo que esto sin soberbia partidaria, pero la verdad es que el peronismo tiene que volver a gobernar la ciudad, porque tenemos que tener un proyecto para los 800.000 habitantes, es decir, pensar la ciudad en su totalidad, y es la única fuerza política que puede realmente pensar, como te decía hoy, un proyecto de producción y trabajo. Y dentro del peronismo, una cantidad de dirigentes jóvenes que venimos trabajando para renovar el partido, y que no tenemos por ahí las miserias o las formas, si querés, o las mañas o los vicios que se tenían hace 15 o 20 años en política. Somos una generación distinta, no digo que sea mejor tampoco, digo, es distinta y tiene otras formas de trabajar, y una conciencia enorme de que a la sociedad no está expectante de nuestras internas, de nuestras peleas, de nuestras discusiones. Vos fíjate qué mensajes llegan a la radio. ¿De qué te hablan? ¿De la interna del peronismo o de que se les inunda la casa? Te hablan de que se les inunda la casa. Ahora, la política es la vía de solución de los problemas cotidianos. Ahora, para que la política sea vía de solución, tenemos que transformarla en gobierno, ¿sí? Desde la oposición nosotros podemos ser críticos, podemos marcarle a la actual intendencia cuáles son los defectos,
cuáles son las cosas que nosotros creemos que tiene que cambiar, pero si no somos gobierno, efectivamente no podemos llevar adelante un programa de gobierno y de transformación de la realidad. Parece que lo que estaba el otro día en la cena es el germen de eso. Yo estoy convencido que el año que viene vamos a hacer una muy buena elección y que tenemos que seguir laburando a ver cuál de nosotros va a ser el candidato a intendente en el 2019, porque en esto yo quiero tengo expectativas, hace más de 20 años que estoy militando en política, pero también tengo que reconocer que hay otros compañeros que tienen aspiraciones legítimas y que si están en mejores condiciones los vamos a apoyar. Perón decía, donde hay un militante hay un candidato en potencia, ¿no? Y lo importante es que todo aquel que milita tenga ganas de ser. Creo que la democracia es eso, y después que los partidos vayan eligiendo quiénes son los mejores para cada momento social, ¿no? La elección del 2017 para el peronismo va a ser muy muy difícil, muy dura. Claro. No se sabe si va a ir en una sola lista, si va a haber dos listas, si va a haber internas, no va a haber internas. ¿Quién hace una lista de unidad? ¿Cómo se hace una lista de unidad? O sea, la hacemos con encuesta. ¿Quién hace las encuestas? O sea, todo un gran tema que es un gran dilema y que ha consumido al radicalismo durante muchos años, ¿no? Después que perdió con la Alianza, el radicalismo se consumió en esta pelea interna que hoy, paradójicamente, en la historia del Partido Justicialista, hoy está en la misma situación. Y con dirigentes que ya cumplieron un ciclo y no quieren hacer un paso al costado y quieren seguir estando, pero que la sociedad, uno cuando habla con la gente y los mensajes de la radio, creo que la gente votó un cambio, Macri no interpretó ese cambio, no se constituyó en ese cambio y hoy la gente sigue pidiendo un cambio. Hay que ver si el peronismo logra ponerse en ese lugar. O sea, sí, lo que va a ser una gran discusión interna, ¿no? Absolutamente. Yo creo que te das cuenta que tenés ganas de protagonizar cuando te obsesionás un poco con la realidad cotidiana. Yo voy por la calle y voy viendo, digo, mirá ese bache, cómo puede ser que no lo tapen, mirá tal situación, mirá tal otra. Cuando ya tu vida pasa a ser la observación, la planificación, el trabajo sobre las cosas que te rodean. Pero ahí te das cuenta que tenés voluntad, que tenés que ser, que estás dispuesto a entregar parte de tu vida, porque los que nos escuchan también tienen que saber. Hay muchos mitos sobre la política, ¿no? Que los políticos son todos chorros, que viven bárbaros, que se la llevan toda, que viven cómodos. Y la verdad que para el 99% de los militantes la política es otra cosa. Y sufrimiento. Y de muchísimo sufrimiento. Yo tengo 2 hijos, tengo uno de 5, una nena de 1 y medio. Y cuando volvés a las 10 de la noche a tu casa y te das cuenta que no los ves crecer, que no compartís un montón de cosas, que no tenés fines de semana, decís, ¿vale la pena renunciar a todo eso? Y después cuando salís a la calle y ves los problemas de la gente, la expectativa y la esperanza que ponen en vos, decís, bueno, sí, vale la pena. Me parece que esas son las condiciones desde las que uno parte. Después, como vos decís, hay que ver quién es el candidato del peronismo, cómo se resuelve eso. Me parece que por suerte esta vez no va a estar tan elegido a dedo el candidato, sino que va a tener mucho que ver con el apoyo de la gente, para decirlo claro y conciso. Si la gente te quiere, vas a hacer, y si no te quiere, tendrás que dar un paso al costado. Yo creo que lo mejor que tiene la democracia son las internas, cuando las internas no son un medio de vida, y el radicalismo se ha caracterizado por ser su medio de vida. Se preocupa más por las internas que por gobernar. El peronismo hace mucho que no tiene internas, y creo que por ahí sería una forma práctica, porque si no, La Plata va a tener un montón de candidatos. ¿Quién va a encabezar la lista de concejales? O sea, y el que encabece la lista de concejales, si gana en la ciudad, es el candidato a intendente, y si pierde en la ciudad, no es el candidato a intendente. Eso es natural, que es lo que le pasa a Sergio Massa, por algo la pone a Margarita Stolbizer. Si va Sergio Massa a la elección a senador y pierde, se acabó su carrera presidencial. Y así, o sea, la elección del 2017, si bien no se juegan en cargos importantes, sí se juega el futuro de muchos años de... Es táctica. Es de democracia, ¿no? Bueno, vamos a una nueva tanda y después me contás cómo van a seguir ustedes caminando la ciudad, qué es lo que piensan hacer y las actividades que tienen programadas. Como siempre, junto a vos. Gracias por la compañía. Todos los días los escucho. Cadena Río, tu radio y tu voz. Moore, viernes, despedidas y cumpleaños. Viví una noche diferente. Vivila en Moore. Reservas al 471-7099. 505 entre 14 y 15. Gonet. Moore. Revista La Tecla.
La primera revista provincial con la información exacta. www.latecla.info. Renacer en las Diagonales. Somos un grupo de ayuda mutua para padres que hemos perdido hijos. Nos reunimos con el propósito de enfrentar el dolor, aprender de él y trascenderlo, y así lograr un nuevo sentido a nuestras vidas. Si transitas por esta trágica experiencia, acércate. Estamos todos los lunes de 19 a 22 horas en la Sociedad Odontológica de La Plata, calle 13, número 680, piso 11. renacerenlasdiagonales@hotmail.com o Facebook Renacer en las Diagonales. Estás en Cadena Río. Buena música. Estás en Cadena. Una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Seguimos en La Tecla en vivo y yo estoy leyendo una noticia que la verdad que... A ver, ¿cuál? Garro me cae bien, pero tiene cada tonto al lado, por no decir otra palabra. A ver, ¿qué pasó? Estoy leyendo título 2 de Infobae, Infobae, o sea, un tema ya que trasciende, sí, y esto, Federico, te va a interesar porque afecta los intereses del municipio. A ver. El hombre está tratando de recaudar, ahora le quiere cobrar tasas de... el incremento de las tasas un 30% y en algunos casos un 50%. A su vez, a los compradores de autos les quiere cobrar la tasa de asfalto de un 0,5% del total de la transacción. Y a su vez, les quiere cobrar a los que hacen la fila en los cajeros por el uso del espacio público. Sí, ayer fue noticia nacional, ahora ya es título 2 de Infobae. ¿Pero quién dijo esto? No, a lo que habría que explicarle a los muchachos de la municipalidad del Cranioteca que tienen en Hacienda, que se le ocurre estas cosas, que los municipios solamente pueden cobrar tasas por prestación de servicios. Claro. Los demás son impuestos. Si vos a un auto le pones el 5%, el 0,5% en la compra del auto nuevo o usado, es un obvio. Impuesto por más que le pongas tasa, porque no hay contraprestación. Y la tasa del asfalto, vamos a decirlo claro, al pelotudo que está en Hacienda, hay que decirle que hay impuestos provinciales que contemplan que va esa plata para vialidad nacional, provincial y municipal. Con lo cual habría que poner a alguien que sepa de finanzas públicas un poquito más, ¿no? De derecho financiero, que le explique cómo se dividen los impuestos nacionales, los impuestos provinciales y las tasas municipales. A lo sumo puede cobrar, mejoras en caso de hacer un asfalto a los frentistas que le hacen el asfalto, pero cobrar una tasa de asfalto a los autos 0 kilómetros que se vendan, muchachos. No sabe quién es el está haciendo, ¿no? Estoy tratando de buscarlo. Digo. No tiene ninguno todavía nombrado. En Hacienda no tienen ninguno, pero debe ser algún Cranioteca o alguno acá de estos. Salió Horacio Prada, director de la Agencia de Recaudación Platense. Bueno, tienen que echarlo ya, pídanle la renuncia. Sí. Es para darle, dice, un mejor servicio a la gente. Afirmó el funcionario. Bueno, díganle que Mario Baudry, de Cadena Río, le pide la renuncia por inútil. Porque si no sabe la diferencia entre una tasa municipal y un impuesto, estamos complicados. Por más que yo digo, bueno, voy a cobrar la tasa por caminar en la vereda. Según Prada, la tasa que le cobrará a los bancos por las filas de en las sucursales se justifica en el uso del espacio público y la seguridad extra que requiere de parte del municipio esa actividad. O sea, un boludo, bien dicho. O sea, no, pero cobrarle a los autos, o sea, en la factura del 0 kilómetro. Imagina que está haciendo la cola. Pasa que eso lo termina pagando el consumidor, porque eso no lo van a poner las agencias. O sea, ese va a ser un costo extra que termina pagando el consumidor. Sí, pero la Constitución no lo permite. No lo permite, se come un juicio. O sea, la Constitución nacional y provincial tiene muy dividido los de hecho, impuestos. bueno, hay una causa por el tema del impuesto a los combustibles, viste, que han aplicado los municipios, y eso está judicializado y a la espera de un fallo que ratifique o rectifique. Pero igual que ya hay un fallo de la Corte con el tema de la tasa de seguridad. ¿Por qué a la provincia, al aportar los fondos para seguridad, que es una materia del gobierno provincial, los municipios no la pueden cobrar? Y como eso, un montón de cosas. Lo que pasa es que después la gente no los defiende. O sea, hay muy pocos políticos que salen a defender a la gente de verdad.
Cobrar una tasa de asfalto a la venta de autos 0 kilómetros y usado es un impuesto encubierto, porque no es una tasa. ¿Cuál es la contraprestación si a vos ya la provincia te cobra el impuesto de las rutas? Las patentes son eso. O sea, la patente, cuando mirás el objeto del pago de patente, no es por el uso del auto, sino es para solventar un montón de costos que son el asfalto y todo lo demás. ¿Y cuál es la contribución por mejora que te dan? En su caso, ¿cuál es la contraprestación? Alumbrado, barrido y limpieza es correcto, porque supuestamente tenés que tener una contraprestación. Pasa que tiene que ver con, discúlpame, con lo que hablábamos hoy. Es una ciudad que tiene un presupuesto muy bajo. Ese presupuesto bajo no le impide llevar adelante los servicios que la gente necesita. Ahora, podemos pensar en recargar de impuestos y de tasas a los que ya pagan, ¿sí? Y transformarla en una ciudad mucho más costosa para los que vivimos, o pensar en cómo se cobra impuestos sobre nuevas inversiones y sobre nuevos proyectos. El desafío es ese, me parece. Claro, es más a largo plazo, requiere más planificación, requiere estrategia, requiere un equipo con conocimiento. La fácil es ver cómo le sacamos a los que ya tienen, a los que consumen, a los que trabajan en la ciudad. Es una ridiculez, porque la verdad que aumentar más el precio de los autos cuando vos sabés que tiene una carga impositiva ya de por sí muy alta. Del casi el 50%. Bueno, acá tengo mi asesor Pirincho. Veo que yo tengo un asesor, que el amigo Eugenio, que me manda un dato y me dice que Prada es el que está a cargo y que está articulando es Irurueta. Ayer hablamos con Irurueta y no hizo ninguna alusión a esto. Hablamos de estas cuestiones y él no dijo absolutamente nada de esto. Me llama la atención. Atención, el derecho de cementerio. Ahora que... no preocupes. No, si me muero no hay problema. Aparte, si uno se muere, el problema es el del que queda, no nuestro. ¿Y la licencia de conducir? También aumentó, ¿no? 200%. Bueno, Federico, te interrumpimos en la charla. Contanos qué es lo que piensan hacer en estos días y cómo sigue la actividad de ustedes, ¿no? Nosotros vamos a seguir recorriendo todos los barrios de la ciudad, hablando con los vecinos, interiorizándonos sobre los problemas que están atravesando. Para nosotros la mejor forma de planificar es escuchando a la gente, que nos van contando cuáles son sus vivencias cotidianas. Nosotros, todas esas vivencias que por ahí parecen anécdotas sueltas, en realidad cuando las pones todas en un mapa, lo que te das cuenta es cuáles son las problemáticas globales de inseguridad, de servicios públicos, de infraestructura, de transporte, de educación, de acceso al espacio público y al esparcimiento. Mirá, el último parque público importante de la ciudad, que se inauguró hace ¿cuánto? 20 años, el Parque Ecológico en Citibel. Sí. Vos fíjate, 20 años sin un nuevo parque público de calidad. Yo voy al Alto de San Lorenzo a hablar con los vecinos y me dicen, ¿qué hacen los domingos? Vamos al bosque. En Los Hornos me dicen, vamos al bosque. Porque Alto de San Lorenzo, Los Hornos no pueden tener un parque público de calidad. Se piensa, mucha gente puede creer que es una inversión superficial, es decir, necesitamos un parque público con los problemas que tenemos, y los parques públicos son parte de la solución, porque hablan de la recreación, hablan del encuentro de la familia, hablan de un lugar de los sectores del trabajo, el sector humilde, que no tienen por ahí un gran terreno en su casa, que viven en un terreno de 10x10 y que necesitan tener un lugar para llevar a los chicos a jugar, de encontrarse, de poder festejar un cumpleaños, de poder ir a jugar al fútbol los pibes cuando salen del colegio. Ahora, eso está en la agenda. Ese tipo de cuestiones se está discutiendo. Entonces nosotros, recorriendo los barrios, estamos aprendiendo cuál es el defecto en cada uno de esos lugares, y podemos volcarlo en un mapa de planificación, y creo que de acá a fin de año vamos a estar metiéndole mucho con eso, barrio por barrio, vecino por vecino, y bueno, los que quieran que los visite, los que quieran tener una opinión, una crítica, me pueden escribir al Facebook, que les vamos a estar contestando y yendo a ver. El otro día estuve en Hernández. Me contaban que tiene el problema que tiene autos abandonados después de ser robados en la vía pública, y que han llamado a la municipalidad durante estos 6 meses y no han tenido respuesta. De hecho, que me contaron que fue un concejal que se comprometió a retirarlos de la vía pública y después no consiguieron que nadie lo haga. Así que a la gente de ahí de 520 y 146 vamos a estar yendo en los próximos días nosotros a resolver con un equipo de trabajo el tema de los autos. Todos los días cuando recorremos vemos esta problemática y tratamos de poner el hombro. Seguro. Bueno, Federico, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un gusto saber que la radio es un servicio público y que está al servicio de la gente. Nosotros siempre decimos que la radio es la voz de aquellos que no tienen voz, así que cada vez que salgas a la calle, encuentres un problema, sabé que contás con la radio para transmitirlo. Muchísimas gracias y también a disposición.
Bueno, vamos. ¿Nos vamos a un cortecito? Sí, todavía me quedo con el amigo Prada, ¿cómo es el de la agencia de recaudación? Sí, de la ciudad? Prada, ¿cómo era el nombre? Vamos a decirlo bien por las dudas, para no ver si me lo cruzo todavía. Horacio Prada. Horacio Prada. Horacio Prada. Tendría que renunciar, ¿no? De agencia de recaudación, y yo creo que... Sí, pues mañana no, te podríamos contar quién es Horacio Prada, ¿no? Y vamos a averiguar, ¿no? Y te voy a dar el teléfono, seguramente voy a conseguir el celular Sí. y el teléfono de la casa, así la gente lo llama y le pregunta que le explique por qué va a aumentar No, pero es una locura. Te digo, aparte la lo más venta de los grave, autos. Porque si de última queda en La Plata, no, esto salió en todo. Es más, habló con Novarecio, habló con 5 radios más o menos. Los 5 minutos de fama de Prada se llama. Habló con todas Pero las radios. cualquier técnico tributario le va a decir que está Claro. cometiendo un error. Bueno, avísenle, por Dios, porque este muchacho... Estás en Cadena Río. Buena música. Estás en Cadena